Acuarios Plantados TV. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las clásicas preguntas. ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de lo otro? Como siempre venimos hablando desde hace muchos años ya en el canal, los acuarios, sobre todo los acuarios plantados, que son bastante naturales en sí, tienen una gran variedad, ¿sí? Entonces, no nos podemos... Sería que nada es absoluto, todo es relativo en un acuario plantado. Entonces hay tantas variantes, tantas variaciones que es con respecto a la iluminación, a los peces, a las plantas, al sustrato, al agua, a la filtración, a la fertilización, que hace que todos los acuarios sean distintos aún dentro de la misma casa. Si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 acuarios, nos vamos a dar cuenta que los 5 se comportan de diferentes maneras. Aún así, obviamente compartiendo el mismo agua, los podemos armar hasta con el mismo sustrato, podemos tener la misma iluminación, aún con todo eso, cada acuario se va a comportar diferente. Pero nada es absoluto, recuerden eso. Yo no tengo la fórmula mágica, ni la tiene nadie. Nadie tiene la fórmula mágica. Así que bueno, vamos a ver punto por punto. Comenzamos con la iluminación. ¿Cuántas luces le tengo que poner a mi acuario de 200 litros? ¿Cuántas lámparas? Es la otra pregunta. ¿Cuántos lumens? Aquellos que ya hace rato que están en el canal saben de qué estamos hablando. ¿Cuántos lumens le tengo que poner a mi acuario? Muy bien. Comenzamos. Como dijimos, todo es relativo. Cada acuario tiene su evolución, ¿sí? Su maduración y después su mantenimiento. Entonces, hay sí algo más o menos estimativo con los años y la experiencia de muchísimos acuaristas, que podemos tener un poco de idea de cuánta luz le podemos poner. Pero las famosas, como repito siempre, las famosas tablitas que encontramos en internet no sirven. Bien. Ahora, así simple, no sirve. Bueno, entonces, podemos tener un estimativo que cerca de los 70-80 lumens por litro de nuestro acuario es una buena iluminación para tener un high. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener la gran mayoría de las plantas sin ningún inconveniente. Vamos a poder inyectar dióxido de carbono, vamos a poder inyectar fertilizante, pero teniendo siempre arriba de los 70 lumens por litro. Eso es mucha luz, ¿sí? Después podemos tener un acuario entre 40 y 50 lumens por litro, low. Ya ahí tendríamos que empezar a ver el tema del fertilizado mucho menos, porque el acuario, las plantas en sí, van a crecer mucho más lento y no van a necesitar tanto fertilizante ni tanto dióxido de carbono. Después podemos tener acuarios como los he tenido yo de 9 lumens por litro, prácticamente sin luz, o sea, muy poca luz, super low, pero claro, ahí ya nos limitamos a la cantidad y tipos de plantas que podemos tener. No todas las plantas van a poder crecer bien con tan poca luz. Entonces, cuando nosotros armamos un acuario con plantas que no exigen una fuerte radiación de iluminación, lo podemos mantener con poquísima luz. Ahora, la pregunta es, como siempre decimos, ¿cuántas lámparas tengo que poner? Bueno, esa cuenta la tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque no sé cómo van a armar el acuario. O sea, no sé si le van a poner dióxido de carbono, si van a fertilizar, si lo armaron con sustrato nutritivo. ¿Cuántas plantas, la cantidad de plantas y qué tipo de plantas van a poner y el tipo de agua que tienen en su casa? Entonces, es como adivinar. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando miran todos los videos del canal van a ver cómo armar un acuario low tech, cómo armar un acuario tipo Diana Weinstein, cómo armar un acuario tipo high tech. Entonces ahí yo les explico bien la cantidad de luces que tienen que poner. Eso lo tienen que ir viendo ustedes. Si yo pongo muchísimas plantas y quiero tener las plantas todas las plantas que hay en el planeta, bueno, tengo que estar pensando en poner dióxido de carbono y poner mucha iluminación. Si yo voy a armar algo con plantas que no exigen
mucha luz, entonces tengo que poner menos luz. Va a depender, vuelvo a repetir, si vamos a inyectar o no dióxido de carbono, y también tengan en cuenta el tipo de agua que tengan en su casa. Hay muchas plantas que no soportan aguas tan duras, ¿sí? Un pH muy alto, entonces ahí se limita la cantidad, el tipo de especies de plantas que van a tener, entonces la iluminación tiene que ir acorde a esas plantas. Por eso, iluminación, importante. Si yo quiero tener un acuario con muchas plantas de todo tipo, que crezca súper así selva, voy a poner dióxido de carbono, entonces tengo que poner mucha luz. Si no voy a poner dióxido de carbono y quiero tener algunas plantitas y unos pececitos, voy a tener que poner menos luz. Muy bien. Pasamos al sustrato. ¿Cuánto sustrato le tengo que poner a mi pecera de 200 litros? Imposible saberlo también. Son esas preguntas muy genéricas que no se pueden responder así nomás. Entonces necesitamos saber. Volvemos, siempre estamos hablando de acuarios plantados, ¿qué tipo de plantas vamos a poner? Si ponemos plantas grandes, que van a tener unas raíces muy grandes, como las Echinodorus, por ejemplo, entonces necesitamos un sustrato alto, no tanto como el nutritivo, sino en la grava inerte, cosa que nosotros podemos plantar tranquilamente en 6-7 centímetros de grava, y después las raíces solas van a ir creciendo y van a ir tomando los nutrientes. Entonces cuando tenemos unas plantas grandes, necesitamos por lo menos entre 7, 8 o 10 centímetros de sustrato. Si vamos a armar un acuario que van a ser plantas solamente de tallos y alguna tapizante, podemos bajar un poco la altura de ese sustrato sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto de sustrato nutritivo tengo que poner? También va a depender de cómo yo vaya a llevar ese acuario. Si voy a llevar un acuario tipo high-tech, es decir, como vimos recién, con mucha luz, mucho dióxido de carbono, las plantas van a consumir muchos nutrientes porque van a estar continuamente en un crecimiento. Entonces, ahí voy a necesitar ponerle bastante sustrato nutritivo. Si hablamos del casero, si hablamos del comercial, lo mismo, tenemos que elegir un sustrato comercial bueno, que sea de marca y que nosotros, digamos, podamos consultar en algún foro, en algún grupo que haya tenido buenos resultados, porque se consumen y se agota muy rápidamente y enseguida tenemos que estar fertilizando. Entonces, si armamos, por el contrario, con un sustrato casero, si va a ser tipo high, vamos a tener que poner un poco más para que nos dure en el tiempo. ¿Cuánto el tiempo? Es el uso, casualmente. Puede ser 2, 3 años, 4 años, 5 años, todo va a depender de la calidad de los componentes que tenga nuestro sustrato, sea laterita, tierra, humus, con lo que nosotros lo armemos, y después el consumo en sí que va a tener, porque no es lo mismo, hay muchas plantas que consumen mucho más nutrientes que otras, y vuelvo a repetir, en la cantidad que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros vamos a armar un acuario tipo low, que el consumo va a ser muy lento y, por ejemplo, no lo vamos a tapizar, solamente va a haber plantas de tallo y cosas así, entonces ese sustrato no va a ser muy consumido por las plantas y nos va a durar mucho más en el tiempo. Fertilizante. ¿Cuánto fertilizante hay que ponerle? Bien, acá vamos... Esto es algo muy importante. En todo lo que nosotros estuvimos hablando, tanto iluminación como sustrato, y ahora el tema del fertilizante, influye la calidad del producto, como todo. Entonces, va a depender de con qué estemos iluminando, con qué estemos haciendo el sustrato, o la marca del sustrato comercial que sea. Y ahora el fertilizante influye muchísimo porque es muy difícil hacer un fertilizante, como ya lo vimos en otros videos, hacer un fertilizante casero eficiente es difícil. Entonces, yo siempre, por más que me gusta o aliento a hacer las cosas de forma casera, en lo que es fertilizante recomiendo ir directamente a lo comercial, porque los fertilizantes comerciales obviamente están realizados por gente que sabe. Entonces, son biólogos, son botánicos, son químicos que han desarrollado un fertilizante de forma eficiente y correcta. Entonces, siempre aconsejo, a la hora de comprar un fertilizante, compren uno comercial
especialmente para acuarios. Se pueden adaptar aquellos fertilizantes para plantas terrestres a acuario perfectamente, se puede, hay que tener mucho cuidado, hay que ver bien la composición del fertilizante, pero lo mejor, lo más seguro y lo que yo aconsejo es un fertilizante para acuarios directamente. ¿Cuánto tengo que fertilizar? Es un problema ese, porque acá sí influye la calidad del fertilizante. Entonces, influye la iluminación, influye el dióxido de carbono, influye las plantas, influye los peces, influye la calidad de agua, influye el sustrato que tenemos. Entonces, como vieron, hay muchas variantes dentro del acuario que hace que el fertilizante sea eficiente o no. ¿En qué sentido? En que nos pasemos, se nos llene todo de algas o que directamente casi no tenga sentido fertilizar. Es difícil, o sea, muy difícil hacer una tabla, es muy difícil aconsejar cómo fertilizar. Lo mejor, lo que yo siempre aconsejo, es por lo menos cuando uno comienza a fertilizar la marca que sea, que es nuevo para nosotros, poner por lo menos una cuarta parte de lo que dice el envase. Por ejemplo, damos un ejemplo. El envase dice que tenemos que poner 5 mililitros cada, póngale, 20 litros de agua del acuario. Entonces, en vez de poner los 5 mililitros que aconseja el envase, pongan 1. Arranquen así, de mucho menos. Entonces, dice que hay que poner 5 mililitros cada 20 litros de agua una vez por semana. O por cada cambio de agua una vez por semana. Bien. Entonces nosotros vamos a arrancar, en vez de 5 le vamos a poner 1. Esta semana le pongo 1 mililitro. Durante la semana veo cómo van las plantas. Si crecen, no crecen, está todo igual, no pasó nada. Entonces a la otra semana le meto 2. Y así voy subiendo. Cuando veo que en algún momento se me descontroló, porque veo que está empezando a haber algas, algún tipo de alga, ahí es que me estoy pasando del fertilizante. No le echen la culpa al potasio, no le echen la culpa a la luz, no le echen la culpa a las plantas, a los peces, al agua fría. No, el problema fue el fertilizante, porque nosotros veníamos bien hasta que nos pasamos con la cantidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que hay algo de algas, algo que no estaba como estaba antes, ahí corto enseguida y vuelvo a la dosis anterior. De esa forma vamos a llevar muy bien nuestro acuario bien fertilizado, con cualquier fertilizante. Ya vuelvo a repetir, los fertilizantes para acuarios, la de marca, la gran mayoría están muy bien realizados. Entonces, lo que a nosotros hacemos mal es fertilizar tal cual nos dice el envase o lo que a nosotros se nos ocurre. Entonces siempre es conveniente empezar de menos e ir hacia más. Muy bien, como estarán viendo, es un tema de ir midiendo y observar. Este es un hobby donde hay que observar mucho. Entonces, nosotros no trabajamos en un laboratorio ni tenemos armado un laboratorio al lado de nuestro acuario donde podemos medir todo. Entonces, lo que conviene siempre y lo que aconsejo yo es observar todo el tiempo. Entonces tengo que observar si mis peces no comen, si mis peces dejan de nadar, si algún pez se apartó, si las plantas están perdiendo el color, si se están agujereando. Entonces todas esas cosas las tengo que ir viendo y no dejar pasar y ir a buscar la solución. Por lo general, de todo la solución la tenemos nosotros en nuestras manos, que es dejar de fertilizar o fertilizar un poco más, poner CO2, poner menos dióxido de carbono. Si los peces están todo boqueando, se me fue la mano con el dióxido de carbono, hay que bajarlo, poner menos. Si veo que todo normal y que le agregué una lámpara nueva que compré y se me llenó toda alga, el problema está en la lámpara. Vamos a ver, podés bajar la intensidad, todas esas cosas. Es lo que yo les digo, que lo tenemos que ir viendo, observando. Generalmente son cosas que nosotros metemos la mano y hacemos lío, entonces la tenemos que arreglar. Por suerte todo tiene arreglo en un acuario plantado, salvo enfermedades muy graves de peces. Por lo general no sucede, pero bueno, de suceder, bueno, ahí ya no se puede hacer nada porque a nivel de enfermedad en peces no está todo muy desarrollado, salvo 4 o 5 enfermedades que podemos comprar los medicamentos en cualquier negocio de acuarios, salvo otras un poco más complicadas que no tienen solución y no la tienen, no hay medicación para eso. Pero, repito, son lo menos.
a lo que es la sanidad de las plantas, podemos solucionarlo y arreglarlo nosotros sin ningún problema. Y observar, y siempre de menos a más, con todo. Cuando agregamos luz, que se nos ocurre, porque a nosotros se nos ocurre y nos puede faltar luz, ir agregando luz, si la armamos en forma casera, ir agregando lámparas de a poco. No tengamos que yo 5 lámparas y che, le falta luz, le voy a meter 10 más, porque va a pasar un problema ahí, porque el acuario, las plantas no están habituadas a una radiación tan fuerte y se nos va a llenar todo de algas, seguro. Esa es de manual. Entonces, cualquier variación que hagamos en el acuario tiene que ser muy leve. Ponemos un poquito más de luz. Si ponemos tanto de dióxido de carbono y queremos poner un poquito más, subimos las dosis muy poquito, cada día, cada semana. Si queremos fertilizar un poco más, subimos la dosis muy de a poquito. No pasemos de pasar, por ejemplo, como hablamos recién, de 1 mililitro a la otra semana a 5, porque va a haber un problema. Porque el acuario, tienen que entender esto. Tanto las plantas, sobre todo las plantas, están acostumbradas, habituadas a un consumo. Cuando nosotros le variamos cualquier punto del acuario, sea iluminación, dióxido de carbono, temperatura del agua, el fertilizante, sobre todo el fertilizante que son químicos, artificiales, sobre todo ahí los cambios son bruscos, tremendo, la planta lo resiente mucho y ahí se arma cada lío tremendo. Entonces, cada vez que hagamos alguna variación en nuestro acuario tiene que ser muy leve, pero muy leve. Y lo vamos llevando día a día o semana a semana. De esa forma no vamos a tener ningún problema. Muy bien, mis amigos, y hasta aquí este video. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Sobre todo para los que recién se inician y que tienen una catarata de preguntas todo el tiempo. Con esto más o menos ya se vayan acostumbrando que hay que hacer las cosas muy despacito, los cambios muy leves. Vayan a los videos anteriores donde explico todo muy bien, lo que es la laterita, sobre todo para los que quieran armar el sustrato, cómo armar un acuario tipo low, tipo high, o sea, con muchos consumos, mucha luz, mucho CO2, con muy poco, cómo armar un guavicusa. O sea, en el canal ya hay material de sobra para poder armar cualquier acuario plantado. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Chao.